cómo va a manejar Massa y cómo va a manejar el gobierno las variables sociales, cómo va a intervenir, cómo va a hacer para sostener el 15% de los jubilados, cómo va a ser la intervención en el Consejo del Salario, que fue convocado para el 22 de agosto. Digamos, cómo va a ser para subir el gasto social si mientras tanto tenés este tipo de problemas que la gente no lo visibiliza, porque en lo cotidiano eso vos no lo ves. Sí, ahí vamos a un problema bastante serio que se relaciona con el déficit fiscal, que es difícil de enfrentar. Y que ahora vamos a ver, yo he dicho en otros programas, yo creo que el ajuste hay que hacerlo, evidentemente hay que hacerlo, sí. Pero el tema es cómo se hace ese ajuste, ¿no? Ahora me gustaría un poco desarrollar eso si tenemos tiempo. Yo creo que acá hay una novedad respecto al déficit fiscal, que es que empieza a haber cierto consenso político en que hay que hacer un ajuste. Nosotros hemos dicho ya que el déficit fiscal en la Argentina es insostenible. No se puede seguir con déficit fiscal. Digamos, la meta del fondo es 2,5, que es una meta, 2,5% de déficit fiscal respecto al PBI. Este año, si lo que pasó en el primer semestre lo proyectamos al segundo, el déficit va a ser de 3,5, es decir, va a aumentar más respecto al año pasado. Recordemos que el gasto público en el primer semestre se incrementó un 13% respecto al primer semestre del año pasado en términos reales, considerando la inflación. Para alcanzar el 2,5, el gasto social el gasto público, debería reducirse un 8 en el segundo semestre. No para eliminarlo, sino para simplemente tener un 2,5% de déficit, que es muchísimo. Para cumplir con los números, digamos. Pero el tema es que hay que reducirlo, porque Argentina ya no puede financiarlo. O sea, ¿cómo venía financiándose? Con emisión monetaria. Los últimos meses de Guzmán, ese recurso un poco lo habían ido reduciendo y reemplazándolo con emisión de deuda. Los dos frentes ya llegaron a un límite. Claro, la Argentina no puede seguir emitiendo más, porque es gigantesco el volumen de pesos que dando vuelta, aunque se sigue emitiendo, y tampoco puede endeudarse más, porque el volumen de deuda en pesos, ya si tenemos tiempo lo vamos a ver, también es gigantesco. Entonces ya no hay manera de seguir financiando el déficit, hay que ir hacia una reducción. Ahora, Massa yo creo que ya apuntó 2-3 puntas respecto a cómo va a ir a la reducción de ese déficit. Primero, lo que tiene que ver con el sector energético, ¿no? Las tarifas. Ahí, digamos, fíjate cómo ese consenso que hay, que ya empieza a incluir también a la Cámpora y a Cristina, es decir, ya no salen con los tapones de punta respecto al déficit, digamos, hay una idea de que hay que reducirlo. Más allá apuntó, por un lado las tarifas, recordemos que al esquema de quita de subsidios que habían aprobado, ahora Massa le suma el tope de 400 watts, es decir, según dijo él, 4 millones de personas dejan de recibir subsidio, que son los que no pidieron, no hicieron la presentación de declaración jurada, o tienen ingresos o algún parámetro que les habilita la quita de subsidio. De los 9 millones que pidieron subsidio, ahí empieza a regir el tope de 400 watts. Hasta 400 watts van a tener el subsidio, 400 kilowatt-hora, perdón. Todo lo que esté por encima de eso no va a tener subsidio. Ahí el gobierno espera ahorrar 1.000 millones de dólares con ese nuevo esquema, con ese tope de 400. Después ahora se conoció un ajuste a las jubilaciones, no se presenta así, pero hay un ajuste a las jubilaciones. Lo que se conoció ayer, la fórmula jubilatoria, implica un ajuste. Yo hice un pequeño cálculo. A ver, 15,53% de aumento en septiembre. Más bonos de entre 4.000 y 7.000 para septiembre, octubre y noviembre. Pero esos bonos, eso no se dijo y no se anunció todavía, no le corresponden a todos los jubilados. Eso en principio, aparentemente, por cómo viene dándose, le va a corresponder a los que cobren hasta 2 jubilaciones mínimas, que son 80.000 pesos, 2 jubilaciones mínimas, o sea, no es... O sea, quienes reciben los bonos van a tener un aumento en lo que hasta septiembre de 73%, con una inflación de 65%, es decir, van a tener un aumento en términos reales del 8%.
Pero quienes no reciben bonos van a tener un aumento hasta septiembre del 49%. Claro, por debajo de lo... Por debajo 16% ya. Por debajo de la inflación. Y entonces hay que ver, eso va a ser un ahorro fiscal a los jubilados. Es una locura esto. Sí, se habla del mínimo, ayer se anunció el mínimo de 50.000, pero claro, 50.000 hoy es un número absolutamente desvanecido frente al costo de la vida. O sea, es desvanecido. Entiendo que no mucha gente cobra 50.000. Sí. Pero cuando vos hablas de 50.000, hablas, si contemplás alquiler, contemplás digo, ir al supermercado cuesta 8 lucas, 6 lucas, 8 lucas. Remedios de los remedios. Digo, o sea, es 50.000 si considerás el bono, pero el bono... Sin el bono son 42.000, 43.000. Es decir, los que cobren por encima de 80.000 ya no van a recibir bono, en principio. Claro, es un ajuste. Es un ajuste, eso va a significar ahorro fiscal y esa política que hay de achatamiento, ¿no? Cada vez... Y en el caso de los salarios también, porque digamos lo que uno percibe es que el salario ya perdió con la inflación y los ajustes que se puedan hacer en proyección a la inflación que viene también va a ser hacia abajo. En Santa Fe ya los trabajadores perdieron en Santa Fe perdieron con la inflación del mes pasado y ahora se le agregó casi un 10%, con lo cual las posibilidades de que el salario le gane la inflación son casi nulas. Sí. Lo que se deja entrever que va a haber un ajuste, que ese ajuste va a ser jubilaciones, que ya lo anunciaron. Salarios de los trabajadores estatales, asistencia social, eso va a haber algún tipo de, por lo menos, control, estabilización. Tiene que haberlo. Obra pública y transferencias a las provincias. Eso no se habló, Massa lo dijo al pasar. Bueno, ayer Massa dijo algo muy fuerte, que me lo mandaron hoy, me olvidé de pasárselo a Anita y a Martín, pero hay una placa de Infobae donde Massa dice textualmente que hay muchos gobiernos, hay muchos organismos que le están pidiendo plata a él. Textualmente dijo, impresiona, ¿no? Dijo, vienen a pedir fondos al Tesoro y tienen sus presupuestos a plazo fijo. Lo dijo, ahí está. Vienen a pedir fondos al Tesoro y tienen sus presupuestos a plazo fijo. Sí. Más claro, Perotti. Digo, Perotti a todos los gobernadores u organismos que tienen. Si tienen la guita a plazo fijo, como Santa Fe la tiene, ¿por qué le van a pedir guita a Nación? Es el anuncio de que no te van a dar guita. Sí, tal cual. Tengo una pregunta que la quiero hacer de la manera menos ideologizada posible. Vimos todos los ajustes que van a sufrir los ingresos de la mitad de la sociedad para abajo. ¿Qué medidas se anunciaron o qué medidas se podrían tomar para, a su vez que vas a ajustar acá abajo, para aumentar quizás la recaudación en los sectores importadores y exportadores? Bien, justo iba a eso. Porque, a ver, yo dije, venimos diciendo, el ajuste hay que hacerlo. Uh-huh. Ahora, las medidas que se están conociendo son ajuste, digamos, a la clase trabajadora, a los trabajadores, o sea, a nosotros los trabajadores, me incluyo, a los sectores, digamos, más pauperizados, lo que se llama población sobrante, todo lo que tiene que ver con los planes sociales, uh-huh, a los trabajadores del Estado. A ver, acá yo creo que hay dos componentes que hay que tener en cuenta. Uno que tiene que ver con lo moral ético, si querés. Es decir, el ajuste siempre lo van a tener que pagar los trabajadores y los sectores vulnerables en este país. Eso por un lado. Por otro, hay un componente pragmático. No se puede desarrollar de manera pragmática una política que solo ajuste a esos sectores porque te toman la calle. Que es lo que está pasando ahora. Un ajuste, y yo lo he dicho, tiene que incluir un ajuste, ponele en los sectores vulnerables, pero también hay que ver la recaudación y a quién se recauda. Un ajuste puede ser una reducción del gasto, pero también un incremento en la recaudación, es decir, la reducción del déficit. Y ahí hay que empezar a discutir un mito que hay en la Argentina, que es que se cobran muchos impuestos. En la Argentina no se cobran muchos impuestos y todavía mucho menos impuestos directos, es decir, vinculados con los grandes ingresos.
Pensemos que en estas semanas que se anunció, que se están anunciando y empezando a conocer medidas vinculadas con el ajuste del gasto, se anunció también un régimen de promoción impositiva a las automotrices. Hasta 2030. Eso se relaciona con el déficit fiscal también, no cobrarle impuesto al sector automotriz. Sí, y agreguemos la manifiesta amistad de Massa y de algunos gobernadores con quienes van a ser empresarios encargados de extraer el litio o el petróleo, como Billy Manzano, digamos, que están celebrando su llegada. Con retenciones cero. Con retenciones cero, digo, de verdad, hay que estimular la producción, hay que estimular la exportación, hay que estimular, pero tampoco es cuestión de beneficiar tan groseramente a sectores, ¿no? Que claro, se van a enriquecer. Claro. Mientras se empobrecen los sectores más digamos, marginados. Sí, decir, a mí una de las cosas que escuché en el discurso, que por ahí dice, parece que estamos todos locos, les vamos a dar 60 días a las importadoras que ponían sobreprecios en sus importaciones, porque quizás cometieron un error. Es decir, pero eso fue. se viene discutiendo y denunciando por distintos medios hace cuánto tiempo que están con sobreprecios en las importaciones y se van dólares a lo loco. Veo ahí un beneficio claramente a esos sectores. Sí, en general, yo creo que hay que tener en cuenta, Massa, que es un tipo pragmático, debería tener en cuenta esto, digamos, que la reducción en el déficit fiscal no puede recaer únicamente en los sectores de trabajadores y población sobrante. No puede ser porque te toman la calle. Hay que hacer un esfuerzo, perfecto, pero ese esfuerzo lo tenemos que hacer todos, lo tienen que hacer todos. Y quería detenerme en esto. Los impuestos en la Argentina son bajos y los impuestos progresivos son todavía más bajos. Y si querés, Martín, avanzá un par de slides hasta unas barritas que hay de gráfico. Un gráfico, esto lo tomé de Naciones Unidas. No se ve nada, pero lo voy a explicar. Esto lo tomé de Naciones Unidas. Esto lo que muestra es el porcentaje de los impuestos sobre la renta, sobre los beneficios y sobre las ganancias del capital respecto al PBI. ¿Qué porcentaje del PBI cobran los diferentes países y las regiones del impuesto a las ganancias, digamos, que es el impuesto progresivo? Sí. Bueno, ahí no se ve nada, y yo tampoco lo veo, el número de los datos, pero la Argentina está no por debajo de la media de los países europeos, está por debajo de la media de América Latina. Es decir, América Latina cobra, si no recuerdo mal, un 5,5% del PBI. Del PBI de este tipo de impuestos. La Argentina cobra un punto menos, es decir, 4,5, 4,6 de esto. Y si lo comparamos con los países de la OECD, alcanzan el 15%. Si la Argentina cobra un tercio de impuesto a las ganancias... Está bien, pero la devolución acá sería, ¿qué te da el Estado argentino? Digamos, para justificar... Porque ahí está la discusión. Digo, me parece que el círculo es tan vicioso que vos decís, vamos a aumentar, pero bueno, al mismo tiempo, dame transporte, dame trenes para llevarlo y abaratar el costo de la producción, dame ruta. Digo, de verdad, sí. Cuando vos lo planteas, aumentemos el impuesto a las ganancias, del otro lado te empiezan a decir cosas que en realidad son razonables. No me estás dando lo que yo estoy pagando, de algún modo. Y es difícil encontrar hoy actitudes generosas de lo que se llama la burguesía argentina, digamos. No. Es difícil encontrarla. Yo a ese argumento le respondería con dos argumentos. Primero, uno, perfecto, pero no me digan que los impuestos en Argentina son muchos, o sea, porque no es así, digamos, esto es Naciones Unidas, no lo está diciendo ni el gobierno argentino ni nada. Y si te fijas ahí, Chile y Brasil, por ejemplo, que son países, arriba, y Perú, están 2 puntos más que la Argentina. Entonces hay un espacio ahí. Respecto a qué me dan, o sea, yo le diría, bueno, o sea, a nosotros nos dan poco, digamos, al ciudadano común. A la burguesía, y le dan bastante. Estamos hablando del litio, estamos hablando del de petróleo, del gas, de la estamos hablando de las automotrices, lo que dijimos recién. Y del agro también. Del agro también, digamos, aporta, pero eso lo hemos explicado. Digamos, pero además tiene la retención.
Pero, a ver, le dan bastante. O sea, todo el régimen de promoción de San Luis, de Tierra del Fuego, de la electrónica, reciben bastante. Entonces, está bien, falta infraestructura, no hay duda, pero está. Entonces, lo que yo digo es, si planteamos un ajuste, tenemos que ver también el régimen impositivo en la Argentina. O sea, vos decís que recortar esto, si no aumentás la recaudación, como que no tampoco achica tanto el déficit. Todos tenemos que hacer un esfuerzo. Y los que más tienen más, seguro, claro, sí. Y también tienen que serlo. Porque acá, ¿con qué se relaciona esto? No solo con que las tasas de recaudación son bajas, sino con que no son progresivas. Claro. O sea, en la Argentina paga, digamos, para resumirlo, un 33% de impuestos a las ganancias, un tipo que gana 10 millones por año y paga lo mismo un tipo que gana 1.000 millones por año. O sea, no hay una progresividad en la tasa. Por eso es tan bajo en América Latina y en Argentina en particular. Ya voy cerrando, ¿no? Sí. Ya nos pasamos, estuvo muy buena la conversación, pero ya estamos extendidos. A mí me parece que es interesante esta mirada. Informar sobre estos temas, porque, digamos, pasamos ligeramente todo el tiempo sobre las cuestiones. Y hay como una especie de resumen simplificado de mucha gente. Los sectores generalmente del discurso liberal te dicen pero al final con todo lo que pagamos, Argentina paga un montón de impuestos, y no es cierto que pagan todos muchos impuestos. Y también está este discurso un poco irresponsable que dice no hay que hacer más ningún tipo de achique al gasto público, hay que seguir aumentando el gasto público, es la forma de contener. Digo, no tenés salida con esos dos discursos. Tenés que, digamos, todos tienen que aceptar que es un sacrificio. Lo que pasa es que hay un punto que es, que creo, el punto más débil, que es la confianza. Es difícil confiar en la actual dirigencia del país. Es difícil confiar en un gobierno que está condicionado por una vicepresidenta que está especulando con su condena judicial. Digamos, que pasa su tiempo impugnando jueces y fiscales en lugar de abocarse a los temas centrales. Es difícil confiar en un país que tiene un presidente que de verdad está de decoración y que asume otro. Argentina tiene un problema. Es difícil confiar en un país que te manda una ministra de Economía para negociar una renegociación y cuando está volviendo el avión la tumban. Digo, de verdad hace falta un acuerdo político que le devuelva algún nivel de confianza, porque digo, con confianza te van a dar más plata los organismos internacionales, te van a pagar más impuestos a la gente. Digo, la confianza es el factor central de cualquier evolución económica. Sí. Y digo, lo que pasa es que la confianza, digamos, hay que ganársela en medidas concretas. Claro, digamos. en hechos. O sea, no es que porque asume Massa de haber confianza. Sí, hay confianza 5 días, después si no pasa nada, la confianza desaparece. Yo, digamos, si puedo agregar algún minuto, creo que yo resumiría como una analogía lo que puede pasar con Massa de esta manera. Digamos. Massa es un tipo extraordinariamente ambicioso, ¿no? Y oportunista. ¿no? De hecho, dicen que le dicen ventajita, ¿no? en el ambiente político. Creo que la ambición de Massa, que Massa aspira a ser presidente, eso está clarísimo. No, ya lo dice claramente. Coincide con los intereses de la Argentina. Y en este sentido, si a Massa, hay dos caminos a Massa, ¿le va bien o le va mal? Digamos. Si le va bien, va a ser un Remes-Lenikov. Esa es la máxima aspiración. Es decir, un tipo que capeó los problemas haciendo un ajuste desde el Estado. Devaluó, hizo ajuste, etc. Si le va bien. Y si le va bien, y es un Remes-Lenikov, habilita la llegada de un Kirchner y un Lavagna. Entonces, si le va bien, ahí se va a abrir una disputa de quién va a ser Kirchner y Lavagna. Va a ser Cristina, va a ser el mismo. Ahora, si le va mal, el ajuste lo va a hacer el mercado, como históricamente pasó en este país. Y Massa va a ser de la Rúa, no Remes-Lenikov. Y ahí se termina su futuro político. Es decir, si el ajuste no se hace, o sea, el ajuste y todos los reacomodamientos que hay que hacer en la economía no se hacen desde la política, con una política dirigida, Remes-Lenikov, lo va a hacer el mercado. Y si lo hace el mercado va a ser un caos como en el 82, en el 89, en el 2001. Y en ese escenario Massa es un de la Rúa y se fulmina políticamente. Veremos qué pasa. Yo creo que lo vamos a ir sabiendo con el transcurso de los días, de los meses, y además con el nivel de responsabilidad que tenga tanto el oficialismo como la oposición. Lo que uno ve
es que el oficialismo se retrajo a un nivel de responsabilidad, ya no hay tantos fuegos artificiales cruzados ni tantos enfrentamientos, y ahora ven la oposición un nivel de enfrentamiento absurdo, con Carrió peleándose. Entonces digo, de verdad, si la dirigencia política no comprende que la situación es límite y que no tenemos mucho margen para boludear, si Carrió no entiende que tiene que dejar de especular con su ego, o Cristina no entiende que tiene que dejar, digo, si de verdad los personalismos no resuelven o las organizaciones no resuelven que los personalismos tienen que ser abogados, y estamos sonados, porque de verdad lo que viene es un horizonte horrible. A diferencia del 2001, no tenemos la renegociación abierta y la confianza abierta de los organismos internacionales. No va a haber forma. Entonces, digo, como dice un amigo mío de Europa, se va a parecer mucho a un expaís. Aunque, digamos, somos ricos, tenemos toda la... Mentira, no tenemos tanta riqueza, ni tenemos todas las condiciones para salir adelante, ni estamos condenados al éxito. Argentina está más cerca de la balcanización, lo digo con absoluta franqueza, que del fortalecimiento. Digo, no sería un disparate pensar en 10 años que Argentina esté pensando en territorios que quieran independizarse, digamos, porque digo, ¿por qué Córdoba? ¿Por qué Santa Fe? ¿Por qué Buenos Aires van a seguir financiando a provincias deficitarias? ¿O por qué vos seguís financiando a la provincia de Buenos Aires con el déficit que tiene? Digo, esto empezó a plantearse en el debate cotidiano. Y digo, eso es el camino final, el camino final del país. Es que, a ver, Connie, nosotros no nos damos cuenta porque estamos en la Argentina, pero la Argentina es un país que no para de producir pobreza, claro, que no para de generar desigualdad, que no para a pesar de esto vos decís, que vos, pertinente lo que decís, es un país que no es rico, es cada vez menos rico, es un país que se va achicando. Uh-huh. Y si uno lo pone en perspectiva mundial, es prácticamente el único país que hace 40 años está en ese camino. No hay otro. Entonces, la idea de que la Argentina puede desaparecer sí, no es una locura. No, y además no es una locura. Basta de la historia de los buenos y los malos, porque de verdad todos somos malos. Todos hemos contribuido de una forma u otra. Los gobiernos populistas, los gobiernos neoliberales, digamos, no hay buenos y malos acá. Todos contribuimos con nuestra cuota, votando, acompañando, en el fanatismo, a profundizar una situación de cada vez más desigual. El que, digamos, nadie tiene derecho a decir yo soy inocente y vos sos culpable. No. Sobre todo, menos los gobiernos del kirchnerismo y del Juntos por el Cambio. De verdad contribuyeron a esto. Sí, yo te digo, cuando uno los escucha hablar desde el lugar heroico, déjense de joder, muchachos, son culpables, ¿viste? Son culpables. Y nosotros también somos culpables, porque somos una sociedad hiperpolitizada, pero además hiperventajista. No aceptamos nunca, pero así nos contribuyeron, digamos, en la creación, no aceptamos nunca el momento del esfuerzo. Nunca. Yo voy a decir algo que hice personalmente. Con mi mujer dijimos, nos anotamos para el subsidio. El subsidio, y dijimos que no. Porque hicimos número y dijimos, no nos corresponde. No nos corresponde. Por H y por B. No vamos a hacer el esfuerzo por el subsidio. Y digo, si pensáramos todo más o menos parecido, de verdad este país sería diferente. Ahora, ¿cuánta gente se inscribió para obtener el subsidio sin tener que tenerlo? ¿Cuánto? Sí, ¿cuánto? Seguramente el 80%. Y ese es el argentino. Yo conozco una pareja de amigos que viven juntos. Que están falseando. Sí. No, que en vez de anotarse ellos, se anotaron con los padres. Claro, bueno. Para no sumar ingresos. Entonces ahí tenés. Yo te digo, me siento orgulloso de lo que hice, aunque vaya a pagar el 60% de luz. Pero digo, loco, no me corresponde a mí recibir un subsidio, que lo reciban los que lo necesitan. Sí. Porque cuando yo veo mis ingresos, digo, loco, no corresponde que yo me subsidien la luz. Ahora, ¿qué me dicen mis amigos en la mesa? Vos sos un boludo. No soy un boludo, soy un tipo que me ilusiono con que todos tengamos una actitud parecida. Ahora, evidentemente no hay nada que te invite a hacerlo así. No hay nada. No, al contrario. Ni de la dirigencia política, ni los dirigentes judiciales, ni los dirigentes sociales. Yo ayer miraba, con esto terminamos, pero digo, ayer miraba la televisación del camping de los movimientos sociales. Pues ya que estaba este pibe que laburaba en el CQC, Gonzalito, conduciendo el lugar de Viviana Canosa, América 24, mucho más digno. Pero le preguntaron a 3 o 4 personas qué hacían ahí. Las 4 personas no supieron decir qué hacían ahí. Sí, una había en un momento un peruano que contaba que él había, no supo explicar qué hacía ahí, que vino a estudiar a la Argentina. Hay una malversación también de los planes sociales.
Hay una malversación de la gente por parte de los dirigentes sociales, que hay que también decirlo. No es meterse contra los pobres, es meterse contra los dirigentes sociales y decir, loco, están afanando la guita a los pobres, están cobrándole un porcentaje de lo que cobran. Hay que vetar eso. Connie, el otro día, también para cerrar, ¿no? Pero, el otro día Pañi decía algo muy interesante. A ver, los movimientos sociales manejan millones de personas. ¿Quién elige a los dirigentes de esos movimientos? Nadie. ¿Representan a Nadie, quién? ¿Dónde nadie. está el proceso democrático que conduce ¿Quién lo a un votó ahora tipo Boys? a manejar miles de millones y a manejar millones de personas? Nadie. Nadie. Te dirán las ¿Qué es- asambleas. ¿Qué es esto? Las asambleas. Y entonces digo, de verdad, cuando nos replanteamos todo, hay que replantearnos todo. Está bien que tiene que cobrar que hay que cobrar el impuesto a los más ricos. Ahora, está bien que empecemos a ahorrar donde estamos despilfarrando plata para contener una estructura que lo único que nos hace es servirnos digamos, hacernos ricos. Porque yo digo, ¿de qué vive Graboy? ¿De qué vive el ¿cómo se llama? El pelado, ¿de qué viven? Pérsico, Navarro, ¿De qué viven los dirigentes sindicales? Beliboni. ¿De qué viven los dirigentes sindicales multimillonarios? Digo, todo el tiempo estamos eludiendo hacernos la pregunta de los sectores que nos convienen. ¿Viste? De los sectores que nos convienen. Sí. Cuando nos conviene miramos a uno, cuando nos conviene miramos al otro. Es como Carrió que mira ¿viste? A los que están en la interna en contra de ella y lo que. Digo, todo el tiempo somos fragmentarios a la hora de mirar y decimos, antes de responder por nosotros, decimos no, pero el otro. Entonces es imposible construir eso. Che, se nos pasó el tiempo, Bueno, son las 11. bueno. Son las 11. Tuvimos casi una hora hablando y me parece que habrá que fragmentarlo en 2 o 3 pedazos, pero estuvo bueno. Sí, me quedó toda la parte financiera, monetaria. Charlamos mañana pasado, cuando Pero vos bueno, quieras. dale. ¿Eh? Dale. Sí, Dale. sí. Bueno. Claudio Fernández Macor es economista, es académico, me parece que aborda la economía desde un lugar diferente, por lo menos desde la calma que no te ofrecen los medios tradicionales. Hay un mensaje acá para el segmento. ¿Qué dice? Connie, no coincido con vos. Yo me anoté en el subsidio. La verdad que estoy con lo justo. ¿Y sabes qué? Si ganara más me anotaría en el subsidio también. Porque el ejemplo viene de arriba para abajo. Y si yo tengo una vicepresidenta que cobra 2 jubilaciones de millonadas de pesos, que no se la merece y que podría renunciar por lo menos a una, ese tendría que dar el ejemplo. O tengo un expresidente como Macri que no tendría que cobrar jubilación porque realmente sus ingresos le sirven. Eso sería un ejemplo. Pero claro. O que ponele acá los senadores o ministros no tuvieran gastos extras, que se banquen con su sueldo, que no tengan viáticos, eso sería un ejemplo. Es que lo comparto. No coincido con vos. No, es porque que la culpa siempre nos la echan a todos nosotros que somos el pueblo. Y no es así. La culpa la tienen los dirigentes. Y digo dirigentes y no digo clase dirigencial, porque la sociedad es una lucha de clases. Entonces ellos irían ganando como clase dirigente. Y disculpa que esté recaliente, pero el ejemplo viene de arriba hacia abajo, Está no bien. de abajo hacia No, arriba. está muy bien. Porque si no, invertiríamos todo y el ejemplo lo tendría que dar el alumno y no el profesor. ¿Está? El ejemplo lo tiene que dar el dirigente. Esa es la diferencia. Sí, yo comparto tu criterio y además entiendo tu enojo, porque yo lo comparto. Me acuerdo mucho de Marcelo Lotoviazda, que él decía, loco, es una locura lo que estamos haciendo con los subsidios. Sí. ¿Te acordás? Siempre Marcelo lo dijo, Lotoviazda fue uno de los primeros que planteó el tema de los subsidios. Yo siempre me quedé con esa idea, loco, bueno, cada uno tiene... entiendo el enojo y además entiendo la lógica. Digo, ¿por qué voy a hacer el esfuerzo yo si los demás no lo hacen? Ahora... también es cierto que en un momento hay que aplicar un grado de racionalidad. Sí, pero yo comparto lo que dijo el oyente. Yo creo que tampoco vos dijiste como... No, yo no es la estoy idea de exigiéndole. exigir No, yo que lo dije hagan. que me sentí Lo bien. hiciste. Que me sentí bien, nada Pero más. si una persona no lo hace, porque, claro, o sea, lo tengo que hacer yo, que soy un laburante, que gano 200.000 pesos, y miro y la vicepresidenta gana 2 millones. Y Macri que no Es sé que qué, tiene razón. Y tiene Es que, razón. digo, tiene razón. Voy a hacer el esfuerzo yo y no lo van a hacer los otros. Tiene razón. Hay tarea para el jueves que viene, Claudio, porque Gabriel Meyer, nuestro oyente, quiere que analices la deflación de Brasil. Sus causas, consecuencias, por qué. Gabriel, qué pesado sos, Gabriel. Está bueno, tuvo una deflación ayer del 0,68% en sus precios. Sí, Ayer salieron los números. de hecho, fíjate que estos resultados están poniendo a Bolsonaro en la carrera De contra nuevo, Lula. de nuevo. Hace una semana, hace un mes, se da por perdido, ¿eh? Bueno, es el cartel en la campaña de Clinton. Es la economía, estúpido. Sí, es la tal cual. economía. Gracias, Claudio. Nos la vemos. seguimos. Chau, Claudio.